20 años haciendo historia juntos. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Viva el teatro siempre. Acá hay un despiole artístico maravilloso. Estos chicos son un poco barulleros, pero talentosos, brillan en escena. Está acá Micaela Slay. Cuántas cosas hermosas tuyas que vi. Me encanta tu lenguaje. Ay, gracias. Premiada, nominada, un camino, pero interesantísimo, brillante. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por esta. Y además, bueno, por cosas que leí, me parece que sos una excelente docente. Habrá que preguntarle. Dicen también por ahí. Bueno, muchas gracias por estar. Vamos por orden acá. Este señor se va a portar bien. Más o menos. Fernando Bonet. ¡Qué maravilla tu personaje en el retrato Punzó! Bueno, gracias, Gabriela. Ante todo por invitarnos a todos. Gracias por venir. Sí, está pasando gracias algo lindo. Gracias por ir a la obra. Gracias por venir ahí al Cervantes. Estamos chochos, está saliendo bien y las repercusiones, digamos, está siendo muy bien recibida. Y también qué camino, ¿no? Actor, director, sí. Autor, también shows, personajes. Sí, hace mucho no hago eventos, pero con el dúo de humor que tuvimos como 15 años en muchos sótanos, en el underground, te hablo de los 90, mediados 90, hacíamos muchos sótanos. ¿Los Tramontinas? Los Tramontinas, humor teatral, con el Flaco Ever hacíamos, bueno, voy a nombrar y se nos va a caer una sota, pero Ave Porco, mucho Liberarte, Ave Porco Remember, mucho Off Corrientes, y eso, cada tanto me invitan a varietés y yo gustoso de hacer concert. Y ese cuerpo poeta se ve ahí en escena también en el retrato Punzón, ¿no zafás? Sí. Algo como un falso coreógrafo, un coreógrafo de época rosista, ¿no? Ya nos vas a contar. Ya lo vamos a hablar. Bueno, muchísimas gracias por estar. ¡Qué bonita y talentosa esta señora! Alexia Moyano. ¡Qué camino precioso también! Premiada, nominada, cine, televisión, teatro, en todos los circuitos. Bueno, muchas gracias por estar. No, gracias a vos por esa presentación, Gaby. Bueno, divina, ahí lejos de Moscú con esta Milagros Almeida, que ya es la tercera vez que venís, es un honor. Sí. Qué lindo. Para mí también. Bueno, muchísimas gracias. Qué hermoso tu personaje ahí en Lejos de Moscú. Divertido. Sí, además, yo que conozco mucho a Elena, cuando a cada uno le encanta a ella que les agarre un momento así de ataque. Sí. Acá y bueno, están bárbaros todos, ese universo que tanto nos gusta y bueno, que convoca, porque tiene que ver un poco bastante con el hoy también. Sí, bueno, Chejov, el autor, es tan universal y es un clásico, por temas que todavía nos interpelan, aún 100 años después.
100 años de los vínculos, la familia, los deseos que no se pueden cumplir, la espera. Lo que uno esperaba. ¿A alguien no se le cumplen los deseos? A mí está todo el tiempo. Mirá la pregunta que hace todo el tiempo. Ya me levanto y no se me cumple el deseo. Mirá la pregunta que hace. Porque te Micaela, querías- decirle algo. Che, porque te querías quedar en la cama y ya arrancamos mal. Empezamos re tranqui. Y ya empezamos. Mili, contá un poquito que es muy lindo esto cuando viniste de La Plata, todo tu camino, además como cantante y actriz, que como te dijo alguien a quien querés mucho, tu cuerpo es musical, vos sos musical. Sí, bueno, sí, para mí está todo ligado, relacionado. No veo a mí cuando me preguntan, ¿te gusta más cantar o actuar? Para mí es como está todo incorporado en uno, en mí al menos. Lo veo como un todo. Sí, tal vez soy musical cuando actúo y soy actriz cuando canto. Pero es que no me parecen disciplinas separadas. Ninguna. Todo lo que requiere el cuerpo, el arte, pintar, sacar fotos. Como estudié, hice Bellas Artes en La Plata, pasé por muchas cosas que para mí está todo junto. Desde hacer títeres, marionetas, escultura. Entonces, para mí es todo uno en el cuerpo. Y está en uno y uno lo utiliza para el camino. ¿Cómo se ve esto que estás comentando en el unipersonal? Que ojalá sí. que vuelva. Sí, espero que sí. Bueno, contá para el que no sabe de qué unipersonal hablamos, que pronto por ahí. Hice 3 temporadas de un unipersonal que se llamó Fragmentos Mansfield y trataba sobre la poeta, escritora Catherine Mansfield. Y bueno, su vida, un poco de sus diarios, un poco de su poesía. Y bueno, una vida muy, para los años en los que vivió, muy de vanguardia, siendo bisexual abiertamente, feminista, bueno, muy interesante todo lo que hacía y su escritura, sus cuentos. Y ahí en el lenguaje que todo lo que contaste recién, Ujú. que fusionás, está ahí, en ese unipersonal. Puede ser, lo traigo, Sí, sí. lo llevo conmigo. Bellísimo. Y también nominada, premiada, qué hermoso. ¿Cómo fue, Alexia, que te convencieron para hacer tan bien Lejos de Moscú? Con todo lo que Además. haces, además. Bueno, que el proyecto nació de Elena pensando en nosotras. Es un Chekhov de la mano de Elena, que es una persona de la que yo aprendo un montón. Y aprendo en el escenario y en la vida. Elena me lee como una radiografía. Y de golpe yo estoy haciendo la obra y ella me da enseñanzas de vida. Entonces por ahí a veces me dice cosas que me gustaría no escuchar, pero sin embargo vienen de Elena y yo digo, Alexia, o sea, no dejes que tu ego se interponga, ¿viste? Como ella me lleva un aprendizaje constante, entonces me gusta estar cerca de ella. También sos de la Patagonia y ese lugar y la naturaleza seguramente también influye en esto, ¿no? En por ahí sosegar un poco el ego y ser más contemplativo. Sí, ahora justo tienen alerta meteorológica, ráfagas de 150 kilómetros por hora en la Patagonia. Y hay algo de esa Patagonia a mí que creo que me atraviesa siempre. Es como que me acompaña, que a donde voy hay algo árido, no sé. Y eso que me considero una persona bastante cálida. Pero a donde voy, en los trabajos que hago, siempre hay algo que se tiñe de eso. Y seguro que te sirvió mucho para Lejos de Moscú. Muchísimo. El frío, el clima. Y esta película que hiciste, que fue un pingüino, ¿cómo es mi amigo? Un pingüino. Sí, mi amigo el pingüino. Mi amigo el pingüino, pero aparte internacional. Esta muchacha filma mucho. Filma mucho. Muy fílmica es. Muy fílmica. Voy a pasar. Me encanta el cine. Yo paso Claro. unos meses sin filmar y me vuelvo loca. Me empiezo a... Sí, Es lindo se el me cine. altera un poquito. Y qué experiencia, porque además hacías de bióloga, hacías Sí, de bióloga patagónica. Fue genial, la verdad que fue esas las tengo como una de mis experiencias, una de mis perlitas en cuestión de experiencias.
Me gustaba mucho el personaje, la historia, me gustó mucho el vínculo con el director. Y el vínculo con el pingüino, que era un personaje, ¿cómo fue eso? De verdad, toda una búsqueda. Sí, tocamos ¿Qué película pingüinos es? de verdad. Mi amigo el pingüino, que está acá, creo que está en Amazon, y en Francia el otro día me llega una captura de pantalla de Francia que está en Netflix en Francia. O sea que yo no sabía que distintas plataformas, o sea que no la tiene siempre la misma plataforma la película. No es nacional, la dirigió. No, es una película con producción de acá, de Alemania, de Los Ángeles, de Brasil. Claro. Sí, es una coproducción. Bueno, Y está Jean Reno, Adriana Barraza. Jean Reno. Sí, él está basada en una historia real de un hombre que rescata un pingüino. Y bueno, y la parte que es ficticia es que, o sea, se estima que ese pingüino posiblemente era argentino, de la Patagonia. Parece que van de la Patagonia, llegan hasta Brasil. Claro. Investigué un montón por esa peli, porque, bueno, son las maneras de trabajar, ¿no? Claro. Yo necesito que en mis neuronas en algún punto se conecten de alguna manera. Claro, hay que habitar ese universo, no solamente en el escenario o en el set. Y entonces digo, pero ¿cómo un pingüino de la Patagonia que llegue hasta allá? Y me dijeron que van, y normalmente cuando están enfermos. Ah, O sea, que llegan ahí y se quedan como dando vueltas cuando no se sienten bien. Y este era un pingüino que había pasado por un derrame de petróleo, y un brasilero lo rescata, que el personaje de Jean Reno, lo rescata, lo cuida, y a partir de ahí el pingüino va todos los años. No. Se va y vuelve a hacer temporada a Brasil. como si fuera es un actor, ahí actor. ¿Y cómo empezaste con el teatro? Que llegaste acá a los 14 años, Sí. en tu casa. Sí, muy loco, porque yo, bueno, soy de un pueblo de Santa Cruz, y descubrí el teatro, me vine a terminar el secundario acá, a un colegio San Jorge en Quilmes, y tenía materias optativas, y una de esas materias optativas era teatro. Y entré ahí y descubrí un mundo nuevo. Y yo creo que estoy haciendo esto porque el colegio me ofreció esa posibilidad, porque si no, no sé, posiblemente estaría en una carrera universitaria por ahí más clásica. O cuidando Claro. pingüinos en la Claro. Patagonia. Bueno, pero bióloga, no sé, tiene que estudiar mucho los biólogos. Por ahí estaría con buzo marino. Mucha fórmula, mucha fórmula. Me encanta para una peli. Sí. Micaela, ¿cómo empezaste este camino? Porque lo que haces y lo que has hecho es enorme. Bueno, también por supuesto que vive Benito. ¿Cómo empezó esta atracción por todo lo artístico? Porque fusionas muchas disciplinas en lo que haces. En la escenografía en general. ¿Cómo empezó? Empezó de a poquito. No sé, yo creo que siempre me interesó algo que tuviera que ver con las artes plásticas. Mi mamá dice que yo siempre dije que quería trabajar en un teatro, aunque sea en la boletería, parece que dije. No sé. Y yo empecé el CBC para historia, y mientras tanto hice un montón de cursos de escenografía porque aparecieron en mi camino por alguna razón. Después una amiga mencionó que había empezado escenografía en la UNA. Fue un momento en que escenografía empezó a ser una carrera y no una especialización, y también es algo que empezó a pasar después que escenografía fue carrera en otras instituciones. Antes era más un oficio, una especialización, o quizá la gente que diseñaba escenografía venía de la arquitectura o hacía caminos distintos, y ahora está mucho más a la mano. En ese momento nunca se me hubiera ocurrido igual. Pero me lo mencionaron y entonces ahí hice un giro y me cambié. Lo primero que hice, mucho antes que teatro, fue dirección de arte. Me inventé que era directora de arte. En cine trabajaste con una mucho. amiga, sí, con una amiga que empezó a estudiar imagen y sonido, que es Laura Casabé, y durante muchos años trabajamos juntas. Entonces, lo primero que hice fue audiovisual, extremadamente independiente. Y después llegamos a trabajar juntas en una peli más grande. Y en teatro empecé con Eva Lack, directamente. Empecé como asistente de Marcelo Valiente en una obra, y después seguí trabajando con Eva. Era una obra que dirigía ella, de títeres. Y después seguí trabajando con ella, bueno, hasta el día de hoy también, que cada tanto estrenamos. Es muy interesante lo que leí, cómo
guías o compartís tu experiencia con los alumnos, ¿no? Este primer acercamiento al material, el bancarse en la crisis, toda esta etapa, ¿no? De que todo es dramaturgia, pero después la dramaturgia que está en tu vuelo tiene que unirse, amalgamarse con la dramaturgia. Contá un poquito esto, cómo los guías a los chicos y después vamos a ir ya a las obras. Sabes que es interesante lo de dar clases. Al principio me daba muchísimo miedo. No me parecía que iba a ser capaz de llevar, de enseñar qué. Y después me fui organizando un poco y entendiendo bien cómo guiar. Y hacia dónde también. Además me pasa que doy clases de escenografía a gente que estudia cosas muy diversas. Claro. De golpe hay gente que estudia actuación o dirección o está en un profesorado de teatro o gente que estudia escenografía. Y por ejemplo en la Escuela de Oficios del San Martín la única materia no te alejes del micrófono o acércatelo un poquito. Me acerco. En la Escuela de Oficios la gente estudia más los oficios de realización y yo doy diseño. Pero me parece muy interesante la experiencia en la EMAD, por ejemplo, en donde yo estoy en una materia que acompaña a estudiantes en el vínculo con la dirección en el proyecto de graduación. Entonces, es un poco todo ese proceso de vínculo, de trabajo en equipo. Y que el teatro es con el otro. Exacto, totalmente. Y De vinculación. De vinculación, sí, de frustraciones, de poder dar opciones, de diálogo, de construir de a dos, o de a tres, o de a cuatro. Hay una parte de aprender diseño que es en soledad y el trabajo no es así. No es así, es de acuerdo permanente, de ideas permanentes, mesa de trabajo. De diálogo de diálogo creativo, ¿no? Claro. De ping-pong y eso es súper rico y está bueno empezar a entrenarlo antes con un poco de supervisión porque asusta un poco porque parece que y además esto que todo tiene que estar y todo a su vez tiene que ser invisible, no está la escenografía, el director, ¿no? Tiene que estar en acuerdo. En acuerdo. En acuerdo, aunque a veces parezca que van hacia lugares distintos, siempre tiene que ser un acuerdo y un juego, en todo caso, de lenguajes, de equilibrios. Hay mucho para hablar de eso. Sí, y esto que decís que te gusta o necesitas que en tus puestas haya un poética y humor a su vez. Y está bueno, eso yo lo debo haber aprendido de Eva. Sí, te iba a decir, no te lo dije y lo pensé. Lo pensamos. Debe venir de ahí, que es mi maestra. Sí, claro. Sí, hiciste definitivamente viene de él. Bueno, vamos a hablar después de las crisis. Y así que un elemento que es medio top en tus puestas puede ser, son las lámparas. ¿Qué lámpara? La de los pilares de la sociedad. Bueno, hablando de trabajar en equipo, en los pilares pasó también que no diseñé yo sola, que claro. Diseñamos en equipos con Marlene Liebendag, y que ya es la tercera obra que hacemos juntas. Esto es bastante nuevo para mí. Empezó el año pasado, el anterior, con Benito. Sí. Con Benito de la Boca. Fue la primera obra que era hicimos un montonazo. Juntas. Y fue raro al principio porque fue la primera vez de trabajar en equipo diseñando las dos lo mismo. Fue una experiencia enriquecedora, pero súper, y nos encantó trabajar juntas digo, todo esto que hablaba del diálogo y de potenciarse además. Diseñar de a dos es una experiencia que nunca pensé que iba a ser tan maravillosa. Y los pilares lo diseñamos juntas. Bueno, vamos a seguir hablando. ¿La viste los pilares? Sí. Porque le mandás un café, le mandás un cariño a Edu Gondel, a Eduardo. Igual quiero ir el fin de próximo, quiero ir. Venga. Sí. Fernando, qué hermoso lo que vi, qué despojado, es decir, son los cuerpos que cuentan. ¿Cómo fue el caminito y la construcción de Poética? Porque en realidad hay pocos elementos de escenografía, y también es muy singular los ritmos, cómo rompen. Eso, a ver, cuéntame un
poquito el proceso. ¿Qué les pidió este señor Damián? Decí de qué va la obra, si querés lo que se pueda contar. Damián, yo te agradezco muchísimo. ¿Puedo blanquear matecito? Sí, cómo no. Damián Dreisi, quiero hacer como una breve... Sí, un minuto de silencio, que por eso ya te tomas el mate. No, que saben, lo tienen todos. Sí. El gran Damián para mí es un artista, en todo el sentido. Sí, que es el dramaturgo y el director de El Retrato Punzó, que está en el Teatro Cervantes, las entradas con en la Ritano. boletería. Estoy con Agustín y con Mica Rey. Agustín Ritano y Micaela Rey somos 3 en escena y Damián la escribió y la dirigió. O sea, Y la dirige. Y las entradas se pueden comprar en la boletería del teatro. del Dice ya el Cervantes. horario que está. Sí, en la alternativa o en el Cervantes mismo, no hay problema. De jueves a domingo, como es teatro... Yo me enteré hace poco que es el único teatro nacional de todo el territorio, hablando de territorio y... Porque claro, el complejo teatral, todo el Rivera, son Sí, municipales. son La ciudad. municipales, Pero claro. el único teatro nacional Es el Cervantes. del sí. país Así es es. Cervantes. Sí, de jueves a domingo a las ¿Hasta 6. cuándo? Hasta el 7 de diciembre. No sé, alejen del micrófono, Sí, por hasta fin. hasta el Pueden 7 sacar la silla. Sí, eso está bien. Eso, no, porque si no estamos incómodos. Esto tampoco se puede acá. ¿Está bien? Como quieras. Lo que quieras Bueno, decir. sí, de jueves a domingo, jueves, viernes a domingo a las 6 de la tarde. Es un horario medio tecito. Viene mucho señor y señora a veces. Me gusta mayor. de de la tecita. tarde. Sí, a mí me encanta. Me hacer gusta. las No, es que no. Por ahí con los muchachos en el elenco, Mica y Agustín, a veces decimos a las 7, por ahí hubiese estado. Pues salimos y ya es la cena. En cambio, salimos 7:30 del teatro. No es No, merienda, no es cena. no es nada. ¿Qué haces, querido? Y bueno, Fer me dice, tomé un vermú. Bueno, el otro día voy a hacer un chivo, está mal, a Pipo, a cenar el estreno, y eran 8:15 y nos estaban sirviendo la cena. Y yo dije, algo acá está mal. Yo soy un muchacho más noctámbulo que me quedo hasta viendo por ahí películas, series, lo que sea, hasta las 3. Y claro, cenó a las 10. Es que en definitiva hacemos teatro para ir a comer después. Exactamente. Y entonces sí te cortas Ese la tema me cena. gusta mucho. Me acordaba Lili, el me otro gusta. día, Sí. el estreno más raro que tuve fue cuando grabamos, no sé si tuvieron la experiencia de grabar en el Cervantes en pandemia. Ah, no. En el, que se hizo el ciclo de nuestro Sí, teatro. Sí. Se grabaron 21 obras y entonces Sí, el sí. estreno era la grabación y la necesidad después de salir a como un estreno que Claro. sin público, con las cámaras y nos fue, Salir a- claro que nos fuimos a comer. Y de golpe era de Claro. día y casi no sabíamos ni qué hora era. Salir a comentar, Igual hacer había que barullo, hacer, igual claro. había que hacer Con el ese barbijo ritual puesto. con todo puesto al aire libre en una mesa de una calle cortada porque todo estaba en cualquier lado y al Salir sol, igual, pero hacer igual ruido, hacer claro. eso que había que hacer, un encuentro en una mesa. Claro. Voy a Algo. decir algo medio a liberar nuestra psiquis también, porque es un Claro. oficio para mí es mágico, es fabuloso. Yo todavía me tengo que seguir amigando con mi oficio porque tuve muchos años peleado, no importa, terapia. Por la cuestión económica, bla, bla, bla. Pero son temas de diván, diría alguien. Pero digo, es un oficio fabuloso, mágico, pero a veces nos carcome un poco la bocha. Sí. ¿Viste? Y nada, y esto, y el día a día, la cotidianidad, y el alquiler, y cómo vas a hacer, y esto, pero estás dando claro. Y aparte lo que infunde a veces crear un personaje, meterse en la piel, digo, la bocha tiene que estar nítida, clara también con lo social. Y también las elecciones, ahí me pongo un poquito técnico, pero las elecciones, digo, a veces nos llegan proyectos, ellos siempre por suerte me solicitan para algún laburo, una hora, pero digo, están los códigos escénicos, los lenguajes. Entonces yo digo, volviendo a lo de poner el alquiler, la vida, los hijos, Matilda tiene 11 en mi caso, sostener la vida, bla, bla, bla. Vos querés elegir esto porque te da más guita, un proyecto X, sin meterme en géneros, pero cada uno tiene sus géneros más favoritos y otros no tanto. Pero mirá, negro, acá te dan buena trasca. Sí, pero yo no comulgo, quizá voy por un carril más escénico, Claro. vengo más del esportivo, Bartir o lo que sea, bla, bla, y voy más por acá. Pero eso, Claro. eso también a la bocha, cuando salimos de una función, como dice Mica, che, Agus, Mica, vamos a tomar algo. Porque digo, es un alivio también estar ahí 1 hora, 1 hora y media en una película o en una función escénica del género que sea incluso. Está bueno aliviar y bajar un poco. Yo me acuerdo ¿Y cómo bajar. lograron bajar un poco para crear? Que me está rajando la pregunta, la Eso respuesta. me atrae. Claro. ¿Cómo fue? No, porque de verdad que el registro de actuación es muy interesante. Se nota que hay una elección y una decisión del director del registro de actuación. De Por Damián, supuesto claro. que construyeron con él. ¿Cómo fue ese camino?
Bueno, Damián, él a veces me dice, bueno, Ferno, vos también, le digo, él para mí es un artista en el sentido creativo. Tiene una bocha que una vez tomando mate, qué sé yo, le digo, ¿cómo te dispara? Dice, ustedes saben que, haciendo un poquito de historia, hay un solo retrato en vida de Manuelita, en vida, solamente una vez sola la pintaron. Está en el Museo de Bellas Artes de Manuelita Rosas. Y ese cuadro lo pintó Prilidiano Pueyrredón, que ella no quería ser retratada esto es la historia real, no por nadie, y el mandamás, don Juan Manuel, dijo, mira, hija, te lo traduzco al Rioba, ¿no? Vas a tener que retratar, porque yo quiero que mi hija una vez, bueno. Entonces, a partir de ese retrato, que fue verdad, que Prilidiano, medio forzado por don Juan Manuel, la tuvo que pintar a Manuelita, por más que ella no quisiera, a partir de ese hecho que fue real, a Damián le disparó esa bocha creativa que tiene para hacer, claro, un personaje, una historia detrás de ese cuadro, medio obligado, aparte de los unitarios, guerras federales. Entonces había mucha cosa temporal y un mandato que debía ser cumplido. Entonces, ahora, Damián le puso, con su absurdidad de época, es como una locura linda, un disparate escénico de época, y con mucho patetismo, el humor sale de las situaciones, viste, a fondo. Entonces hay como algo tragicómico que envuelve la obra. Claro. Y ese lenguaje a mí me fascina. Entonces, bueno, solo digo esto. Yo hago como el tutor de Manuelita, que es como un esteta, como un coreógrafo de época, que no había coreógrafos. Entonces Damián me pidió hacerlo como un delicado, muy todo para él respira arte y confección, sería como es. Como se llama arte y confección, no, esos cursos de... Corte y confección. Corte y confección, no, pero quise decir esos cursos de protocolo y ceremonial y protocolo. Fer, sin hacer una maqueta. Pero además tus movimientos son muy coreográficos, claro, incorporados, claro, es decir, nacen de vos. No es entonces el humor sale, sale de las corporalidades y Manuelita es como media osca y Prilidiano es como un pintor artista, pero por ahí, Ternejo, que es el tutor de Manuelita, hubiese querido ser artista como Prilidiano. Sin embargo, es como un esteta, no sé, ¿viste? Entonces, ahí él le pide, Ternejo, el tutor de Manuel, le pide el encargo, bajo Rosas, que lo manda a pedir el encargo, llama a Prilidiano y decirle que tiene que pintar este cuadro. Pero hay un tema que es, no puede usar muchos colores. Es más, puede usar un solo color, que es el color federal de la época, la mazorca, es el rosa, colorado, rojo, punzó, todo en esa gama. Ahora vas a mencionar a todo el equipo, pero Gonza, escuchamos que nos dice Alternativa y el Camarín. A ver. Gracias. ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso, en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Nombrás el equipo mientras Mili se toma acá el mate y viene la preguntita para ella. El equipo es de la dramaturgia y dirección de Damián Dreisig, dramaturgia y dirección, y después el elenco somos Agustín Ritano, Micaela Rey y quien les habla, Fernando Gonet, y ahí por supuesto están los vestidoras del Cervantes, todo el son fabulosos, son todo lo lumínico, la técnica. Después el diseño de escenografía lo hizo diseño de coreografía lo hizo la gran Vale Narváez, diseño sonoro y musical Marcelo Katz, diseño de iluminación el gran Miguel Soloweg, que es un capo, el hijo del rock, le decimos. Dice sí, porque estuvo con Sumo. Bueno, diseño de vestuario y escenografía Cecilia Zubialde, y asistencia de escenografía y vestuario Yara Ceballos. La dirección, lo vuelvo a decir, es de Damián Dreisig, también la dramaturgia, y en el Cervantes la asistencia es de la gran Toya Verán, y la producción en el Cervantes es de Marlene Nordlinger. Eso. Muy bien, y están jueves a domingos a las 18 horas. A las 18 horas las entradas en la boletería del teatro
o por alternativa teatral. Mili, no es el primer Chekhov que haces, incluso dirigida por Elena, porque yo he visto otros. Sí. ¿Cómo fue ingresar en este universo y esta vez? Porque cada vez es diferente, ya sea por la propuesta, porque uno también va cambiando. Sí, cada obra con Elena es un viaje distinto en realidad y vengo trabajando como muy seguido y en distintos ámbitos. De repente trabajamos en el teatro under, patio de actores sin un peso. De repente el año pasado estábamos en San Martín haciendo un Ibsen con producción del San Martín. Entonces Claro, pasamos de un Manada de ámbito, Lobos. claro, pasamos de un ámbito a otro y siempre es lindo trabajar con ella. Y ¿cuál era la pregunta? Este Chekhov que están abordando ahora. ¿Qué Sí. les propuso Elena? ¿Cómo empezaron a caminar? Fue algo muy lindo, porque Elena vino a un cumpleaños de Alexia, donde estábamos 3 amigas, y nos vio relacionándonos, 3 amigas de muchos años, y soñó esa noche que hacía 3 hermanas con nosotras. ¡Ay, qué hermoso! Y nos convocó, nos contó su sueño, y esto empezó hace 2 años. Porque Ale estaba embarazada y ahora la nena tiene 4. 3. 3, tiene 3. Entonces empezó como algo muy de a poco y a pensarlo y a juntarnos para hablar, a ver qué es lo que... Empezó como siendo un sueño. De un sueño de ella fue un sueño de todas. Interpretar los sueños, ¿no? Que como Sí. decía mi maestro Monti, que hay detrás de ese sueño, el pensamiento que hay en el sueño. Así que bueno, de a poquito se fue dando y de repente armamos un equipo fabuloso, porque tenemos en escenografía y vestuario a Sebastián Sabas, que es magnífico, Liliana Escliar, que hizo la adaptación, porque bueno, tuvimos que adaptar este Chekhov, 3 hermanas, eran 14 personajes, y adaptarlo a 8 para hacer una cooperativa y que... Un montón que- igual, 8. Claro, sí. Sí, Un montón. Imagínate 14. Sí, sí, pero de 14, bueno. Y no es que hacen más personajes cada No, uno, no. uno cada uno. Sí, sí, sí. Así que, bueno, armamos un equipo hermoso y logramos estrenar ahí en La Cooperación, que es un teatro divino, Precioso. divino, y estamos contentísimos de esa sala. Es una bendición cada vez que entramos. Y el elenco también hermosísimo, que ahora Ale lo tiene ahí y lo vale. A ver, Bueno, después... No llegué a buscarlo, pero entre las dos nos acordamos. Entre las dos nos acordamos. No, por favor, está Fini. Fini Boquino, que es nuestra tercera hermanita. Muy bien, vos decís los apellidos. Sí. Juli Cardoso. Julián Cardoso, Julieta. Julieta Raponi, eh, Hernán Lucero, Silvina Quintanilla y Ricardo Merkin. Merkin. Sí, Ricardo también estuvo acá, Nombramos que todos, es ¿no? tremendo. Y nosotras dos, Merkin. Alexia Moyano, Milagros Almeida. Sí, y Eli Sirlin en las luces. Él y Sirlin Ah, nos hizo el Giri diseño. González Paz. Sí, Como asistencia y de producción, Lucas. Lucas Martínez Bojanich de producción, sí. Y estamos todos. ¿Y no está el gran Juano por ahí dando vueltas? Sí. No está más. No ¿No está está más más? Juan, Ah, se quiso mira. como de descansar un poco. Ah, no sabía. De Tampoco. la coordinación Mira. y el trabajo. Mm. Ha entregado mucho. Mili, ¿y qué les propuso Elena más allá de ese sueño que tuvo? Porque, bueno, en la apuesta hay muchas decisiones, se ve el sello de ella. Yo creo que si entro a ver esa obra y no sé que ella la dirigió, me doy cuenta que ella la dirigió. Hay cositas helenísticas que... Claro, esto que decíamos, por ejemplo, las lámparas que a vos te gustan, bueno, ella tiene determinadas cosas que repite como sello, digamos, como Sí, singularidad, no sí. que se Ella- repite porque repite, Sí. sino porque es la singularidad, su poética. Ella creo que arma las obras como si fueran un cuadro, que va pintando y va... También tienen un proceso cada obra. Nosotros estrenamos, pero yo estoy segura que el año que viene la obra va a haber crecido un montón, porque ella cada vez la va pintando un poquito más, va haciendo pinceladas y va terminando el cuadro, y es un cuadro que nunca termina, porque puede Claro. estar haciendo 4 años de función y viene y un día y te dice, toma, te agregué esta letra, ponete este pañuelito, y Sí. siempre nunca termina de pintarlo, nunca Claro. termina. Bueno, eso también mantiene vivo el espectáculo, Sí. ¿no? Y evita lo automático. Ujú. Sí, estamos todos atentos. Hace un ratito antes de entrar, justo
vos nombrabas como el momento de histeria, entre comillas, de cada personaje. O sí, que le agarraba como un ataquecito de los que le gustan a ella. Y en la última función me marcó el mío. ¿Ah, sí? Sí, estuvo genial. O sea, yo había hecho una propuesta y estaba trabajando sobre esa propuesta que funcionaba. Pero de golpe me dijo, ¿viste en este momento cuando él te dice y vos le decís? A ver, decime todo eso que decís. Yo le fui diciendo y dice, bueno, acá una risita no sé qué, acá cae al grave no sé cuánto, acá. Y me lo fue diseñando, lo probé. La partitura, ¿no? Fue genial, fue genial. Y aparte eso tiñó todo también. Claro. ¿No? ¿Cómo nos influenciamos al otro, a vos mismo? O sea, cómo cada decisión y cada detalle va profundizando los trabajos. Y qué bueno, ¿no? En esta versión que si bien Chekhov fue un adelantado en cuanto a hablar de la mujer y que tiene amantes y demás, que en esa época era como mucho, muy trágico o muy delicado. ¿Cómo fue la búsqueda de ayornar el tema de la mujer? Bueno, Chekhov en realidad, sí, en un momento dijimos, estamos haciendo una obra feminista, ¿no? Porque nos dijeron, gente del público. Sí, gente del público, sí. Yo creo que no lo habíamos pensado. No lo abordamos desde ese lado en realidad. Y es que Chekhov, bueno, era médico, era un gran humanista. Él iba a las cárceles a ver que los presos estén bien, que no les falte nada. Dejó su herencia a escuelas. Era un gran visionario del futuro, siempre preocupado por qué va a pasar al hombre dentro de 100 años. La humanidad estará mejor, va a estar feliz, vamos a ser felices. No es esta la felicidad que en un futuro vamos a estar mejor, siempre viendo para adelante. ¡Qué actualidad! Sí. ¡Qué actualidad! Sí. Nos vas a cantar un poquito, pero le pedimos a Gonzalo los audios que nos invitan a otras obras. Y me parece que está un poquito fresquito de más acá las chicas que están en función, con función. Ahí. Hola, mi nombre es Nicole Popper, soy directora y dramaturga de Max Garita, una obra que se va a estrenar la semana que viene en el Festival Callejón, festival que reúne a distintos artistas de la escena emergente en proyectos de teatro, danza y música. El Festival Callejón va a estar del 17 al 21 de noviembre en Espacio Callejón, en el barrio de Almagro, a partir de las 8 de la noche. La programación completa la pueden encontrar en Alternativa Teatral, así como las entradas disponibles. Así que los esperamos ahí. Les mandamos un gran abrazo a los oyentes de Viva Teatro y un especial cariño a Gaby Romeo por el espacio. Abrazo. Hola, mi nombre es Payuca y quiero invitar a las y a los oyentes de Viva el Teatro a que vengan a ver Lorena, un unipersonal que narra con crudeza poética, mucho humor y un lenguaje descarnado lo que fue sobrevivir a fines de los 90 siendo una mujer trans. Sábados 20 horas en el Camarín de las Musas, Mario Bravo y Avenida Córdoba. Las entradas las pueden conseguir a través de Alternativa Teatral. Dirección Felicitas Cambian. Últimas funciones, sábados 20 horas, Lorena. Les esperamos. Bueno, acá volvemos y vamos a escuchar a Milagros Almeida con esa voz angelical. Bueno, esto es un dúo en realidad que hacemos en la obra, pero mi compañero no ha venido. Bueno. Ori, ori, Maya svesta, svesta luvi, privet naya, Tiuminia, adno sabet naya, Другой не будет никогда. Ты у меня одно заветная, другой не будет никогда. 「
qué belleza! Bueno, la voz de ella y de su compañero. Hernán Lucero, que es un gran cantor de tango, pero acá se ha puesto en la piel de un ruso, así que... Bueno, no se pierdan Lejos de Moscú los domingos 7:30, 19:30, las entradas en la boletería del Centro Cultural de la Cooperación o por Alternativa Teatral. Nos quedan solo 2 funciones. 2 funciones, así que no se las pierdan. El Centro Cultural de la Cooperación queda enfrente del Teatro San Martín, así que no se pueden perder. Micaela, qué hermoso esto que decís. Bueno, tenés experiencia, por supuesto, has hecho tanto en los 3 circuitos, ¿no? Pero lo que te permite el teatro independiente de explorar los tiempos, todo es diferente. Y esto que es como mágico y muy atractivo, que primero parece caótico, cuando se llevan los elementos a ese primer ensayo y los actores se lo tienen que hacer suyo, y esto que lo que parece que es un caos y que no podría ser, después uno dice, era esto. Qué maravilla descubrirlo. ¿Cómo? Qué maravilla el proceso. El proceso que, bueno, que también involucra a mucha gente. Y el proceso empieza además muy... Bueno, en realidad en los 3 circuitos empieza distinto. A veces empieza muy lejos de los ensayos, y en el independiente hay algo de compartir un poco los tiempos del proceso que es reinteresante también. En el oficial empieza mucho antes, ¿no? Se diseña a veces meses antes de pisar la sala de ensayo. Y entonces se trabaja mucho en una comunicación previa de qué es lo que va a haber, el mundo de los muletos, y después las cosas van apareciendo, ¿no? Cosas que fuimos mostrando en escala, porque está ese tiempo de la maqueta, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer y empieza el contraste de la realidad y lo material que empieza ahí a tomar su lugar. Y el independiente tiene unos tiempos que son otros y son un placer. Poder pensar con otro tiempo, ver ensayos y volver y pensar y llevar algo y probar. Pensar en paralelo. Bueno, hoy creo que en todos los circuitos, por lo menos en el oficial y en el independiente, se trabaja mucho con el resto de los lenguajes, se habla mucho, se experimenta mucho. Otro vínculo hermoso de trabajo es con el diseño de iluminación. Justo te iba a preguntar, cuando aparece hablando la de luz. Lámparas. Sí. Claro, pero que la luz no aparezca. Cuando aparece la luz es un momento maravilloso para todo el mundo. Pero cuanto antes nos reunimos y podemos probar cosas antes y pensar en equipo los materiales, la disposición, la planta, qué es lo que va a pasar. Cuando nos podemos preparar para eso y tenemos entonces tiempo de imaginar muchísimo antes de ese momento en que llega la luz. Hoy se trabaja cada vez más así, ¿no? Con esos tiempos más compartidos. Antes quien diseñaba iluminación llegaba a último momento y ahora ya eso no existe. Es una locura. Claro. Pensamos mucho, trabajamos mucho en equipo. Entonces hay menos sorpresa y mucho más juego. Claro. Mucho más tiempo para pensar. Y eso es fabuloso. Qué hermoso también el trabajo que hiciste. Bueno, ahora vamos a hablar de la China, así de paso, la China Iron. Hablamos de las funciones que quedan. Pero el brote tan premiado y exitoso. ¿Qué trabajo hay con la luz y la lámpara y la escenografía? Sí, ahí trabajamos con Añez, se lo supone. Que también trabajamos mucho. Me encanta trabajar con ella. Trabajamos mucho todo el proceso. ¿Y cómo fue tantas giras y demás que han hecho, ¿no? Y distintos espacios, porque vos creás, volás con todo el equipo, pero después esa misma obra hace giras y va a otros lugares. Entonces, ¿cómo es ese temón? Es un temón. Es un temón. Es un temón, sí, y nosotras no estamos allá. Claro. Pero bueno, es un espacio y una disposición de la luz. También es un dispositivo que tiene luces y que arma un propio espacio, que dibuja el espacio. Y realmente creo que justo es una obra que traslada el espacio a donde sea que esté montado, ¿no? Se implanta y genera
le lleva a Roberto esa misma disposición a todos lados. Entonces no... Roberto Peloni. A Roberto Peloni, sí. Que está ahí solito con las cosas. Solito con todo. Solito con las cosas y la luz. Esto que decías de la cabeza. Claro, la bocha. y la bocha. Con su bocha. Sí. Tiene una luz vigía ahí como de amigo. Claro. Qué trabajo enorme lo de la China Iron, porque ahí hay visual, distintas texturas, distintos colores. El universo que hay en la carreta es un propio espacio que a su vez tiene que abarcar el espacio de los músicos que habitan. ¿Cómo fue todo ese camino y ese diálogo? Porque es mucho, ¿no? Lo que hay ahí. Fue un camino y largo. Y fue por suerte en el Teatro Independiente y por suerte nos dimos también ese tiempo. Siempre hay ansiedades, pero nos dimos ese tiempo de que estos elementos fueran apareciendo. Es raro, a veces las ideas aparecen al instante y a veces no. Y se van desmenuzando y se van dialogando y van ocupando los espacios. La carreta se fue armando. El camino de la China es largo también y recorre muchas geografías y muchos lugares muy distintos. La obra, además, está plagada de imágenes, plagada eso de potencia imágenes. un montón. Las visuales de Pablo Varela, que son preciosas, bellísimas. El desafío de no poner, sabiendo que iba a haber visuales, no trabajar con una pantalla, sino con algún soporte que contara también el universo de la China, el universo de esa carreta que recorre todo este territorio y la historia de ella. Y un poco el universo interior de la carreta. Y es en agua. Y la Nahua. Y la Nahua es... Y la Nahua. Un poco ella y la carreta y todo ese mundo y ese cuerpo que se arma entero en el escenario. Y así llega. Sí, quedan 2 funciones. Aprovecho. Decide dónde es. Quedan solamente 2 funciones este año, que son hoy, lunes 17 a las 20, y el miércoles 26, la semana que viene es el miércoles, Dumont 40-40. Y las entradas por Alternativa Teatral o en la boletería. Exactamente. Chacarita. Esa sala está buena. Sí, es hermosa la sala. La música, porque ahí el trabajo de dramaturgia, hilvanando y amalgamando los distintos lenguajes, fue un trabajo muy rico y a su vez arduo. Totalmente. ¿Sabes qué? Cuando empezamos a trabajar, que fue hace un montón, hace más de un año, hicimos una lectura del material con todo el equipo. Y pensábamos cómo va a ser esto. Ya la adaptación es hermosa, la adaptación de la novela, y tiene 3 partes muy diferentes que nos costaba imaginar en ese momento de la lectura para dónde iba a ir. Y me encanta cómo fue creciendo cada una de las partes con una identidad muy propia, con un desarrollo muy distinto, a nivel de la puesta en escena y a nivel visual y a nivel varios lenguajes. Así que ese desarrollo se fue dando también durante todos los ensayos. Creo que Hernán tenía un poco más claro, pero también llevó mucha prueba y mucha investigación. Un trabajo con Flor Bobadilla descomunal. Que es la protagonista con La Ferni, ¿no? Y La Ferni también, maravillosas. Y el trabajo musical con ellas dos y con los 2 maravillosos músicos en escena. Sí, divina la obra. Vamos a hablar ahora con Fer, pero le voy a tirar un desafío a Gonzalo que lo voy a volver loco. ¿Tendrás ahí a mano ese Viva el Teatro que nos cantó la Ferni cuando vino? Wow. Bueno, a ver, nosotros seguimos por acá. Lo pones en aprieto, pobre muchacho. Pero es joven, inteligente. Fernando,
¿Seguís dando clases? ¿Diste clases en la Odisea? ¿No das más? ¿Cómo sabía lo de la Odisea? ¿Sabe Usted averigua todo. Fue hace mucho, ¿no? No, ahora. Este año, pero sí, ya no estoy más. Pero digo, ¿cómo sabe esta? Contanos un poquito esa experiencia y si das clases y qué te ocupa cuando transmitís tu camino. Es una buena pregunta. No, estuve en la Odisea, sí, que ahí es una gran escuela de educación escénica, sería de formación escénica, que la dirige, el director es el gran Martín Arias, me invitó a participar y sí, este año, desde el verano di ahí unas clases, un curso de entrenamiento escénico y después con Peto, con un amigo mío, Peto Fernández, otro colega, dimos un curso también conjunto, jueves y viernes. Pero bueno, justamente por laburos y por cosas de horario, de grilla horaria, tuve que dejar, pero siempre recomiendo la Odisea, que todo el mundo que quiera. Es una escuela que está del año 2000, entonces, viste, un cuarto de siglo que ya tiene su propia movida. Es en Palermo, es en Gorriti al 3900. Código Monasterio, Escuela de Teatro La Odisea. Pero después, no, la idea para el año que viene, pero es una cuestión de animarse, ¿no? Sí. Es más que... Yo tengo un temita también con lo institucional, entonces me pasa algo, no sé si les pasa a ustedes. Sí, que fue lo que me pasó a mí, que ejercí 15 años en escuela, soy profesora en lengua y literatura, sí. Y entonces huí por eso también. Por la institución, ¿no? Claro. Por la bajada, la institución. Sí, eso, con los chicos bárbaros, pero eso de la institución me ponía un poco loca. Entonces la no me siento tan reacio, rebelde en cuanto a sistema y eso, pero sí, claro, digo, no, prefiero dar un paso, aparte no podía por horarios, pero digo, y cuando, lo que pasa es que es otro tipo de armado, o sea, claro. En la Odisea, una escuela de formación escénica, vos ibas, ya tenés, ¿qué quiero yo? Hacer mi propio estudio, en el 26, en el 27, cuando sea, pero armar una movida como tener tu propio, ¿no? Y ahí sí no tener bajada de nadie, dar y entrenamiento escénico, eso a mí me calienta, en sentido de me genera la zanahoria, ¿viste? Dar entrenamiento, pero el entrenamiento que de donde yo provengo, bueno, de cierto tipo de código, y yo siempre voy por el lado de construir sentido y lo verdadero, ¿no? Una vez escuché algo que me parece fabuloso, ojalá les caiga bien, que es: actuar es mentir, pero mentir lo más verdaderamente posible. Claro. Entonces, nada, que hablando de otra vez de géneros, hay géneros y géneros que por ahí van por otro lado, que está perfecto, todo es válido, pero a mí me gusta ir por el lado como me formé yo, por ahí respiro teatralidad, que es construir sentido desde lo verdadero. Y siempre digo lo mismo cuando dirijo, que dirijo más que actúo últimamente, que es hagámoslo en serio, actuemos en serio para causar. Actuémoslo en serio para causar gracia, actuémoslo en serio para causar tragicomedia, actuemos en serio para causar drama. Pero hasta el fondo, de verdad. Si no hacemos por humorisqueta, o por ahí nos hacemos otra cosa, los graciosos, y me parece que hay que ir hasta el fondo. Entonces eso, por ahí quiero armar mi propia movida el año que viene, tengo que encontrar un espacio, claro. Pero y armarla, que es más difícil que ir a una escuela de teatro a dar, pero eso sí me gusta, y después sigo dirigiendo y me llegan proyectos, por suerte es un buen momento de laburo. ¿Cómo elegís un material cuando no es un material que escribís vos para dirigir? ¿Qué tenés en cuenta? No, alguna mueca porque sos visora, tenés mucha percepción. Sí. La famosa, mi vieja, bruja en el sentido de la percepción. Sí, ¿sabés que soy brujilda? ¿En serio? Soy un poco brujilda. Porque sí. Ayer vino un amigote, colega también, Edu, a traerme una obra que quiere que hagan para el año que viene, bla, bla, pero hoy venía en el subte y ayer fue a ver al Cervantes, no importa, bueno, un amigo, y me parece que me mandó un audio que es así, lo voy a resumir. Él es autor, guionista, más que dramaturgo, guionista, ¿se entiende la diferencia? Sí, código distinto. Y yo, entonces me llamó, porque le gusta cómo dirijo, 3 actrices, bla, bla, bla. Pero me parece que después de escucharnos, y me parece que no voy a hacer el proyecto porque hay un tema de lenguaje, claro, de código y de estilo, lo que hablabas, claro, de Elena, sí. Y me parece que recién venía y a la noche voy a volver a hablar, pero todas estas horas me lo voy a tomar para decir, el estreno sería en marzo. Es medio una macana porque ya está y hay una producción independiente, pero me parece que el estilo y el código del lenguaje es muy importante. Si no, y ¿sabés lo que me pasa? El otro día escuché de una señora algo muy inteligente. Es una macana, es una cagada a veces cuando el director o la directora tiene que dirigir cierto material y el autor o la autora está vivo.
En serio hablo, ¿eh? Por más que es una metáfora, no tanto. Preguntale a Daniel Marcove, que acaba de dirigir mi obra y yo estaba como actriz. ¿En serio? Y pregúntame a mí. Laburé con Daniel, mí. Claro, totalmente. No es corto y pego el trabajo del dramaturgo, Claro. 9 años entrenando Totalmente. dramaturgo. Y es una lucha, Claro. En Sí. cambio, si hacemos un Shakespeare o un Tito Cosa, Sí. digo que por ahí tenés que pedir los derechos a la familia, lo que sea, pero vos haces tu versión y tu mundo y tu filtro escénico y tu estilo y tu construir de lenguaje, bla, bla. Pero no, acá viste, cuando hay autor o autores que encima no tienen el mismo estilo o código, van por otro lado. Y me parece que antes de estrenar voy a cortar por lo sano y voy, pero lo decidí recién cuando escuché el audio de él, perdón. Y justo me hice la pregunta, lo escuché, hace un minuto lo Igual decidí. es muy hermoso también y uno se siente muy honrada cuando de tu material lo entregás y otro artista construye su propia poética. Hay que aprender a desapegarse también. Exacto. Y a confiar también a quien se lo das. En 50 mi y caso, 50. que lo dije medio en chiste, Exacto. es un enorme No, pero director es cierto. y tiene muchísimo camino y demás. Pero bueno, es eso. E incluso cuando uno mismo dirige su propio material. Sí, claro. Cuando escribís es una cosa y cuando dirigís es otra, es el cuerpo de los actores, es esa energía, te tenés que olvidar del dramaturgo, si no es como yo quiero esto y te Sí, perdés pero un montón. está bueno que sí, Gaby, pero hay veces que hay una puja, más claro. que conciliar o conducir, hablando sería en términos políticos, más que una conducción que debería ser congeniar, conciliar, a veces Sí. por un tema de estilos, a veces. Sí. Y entonces, Choca, hace ruido. muchas veces me acuerdo lo de Cartoon que dice, mira, yo soy el Pavlovsky, decía lo mío, Tato, lo mismo, Sí. yo soy el único creo que podría dirigir mis obras. Sí, sí. ¿Se entiende? Y eso creo que unifica, aunque suena más egoísta o individualista, creo que unifica y Fer, facilita todo. pero por ahí no te Sí. llamaron porque hay algo de tu estilo que quiere impregnar en ese material. Sí, pero... Por ahí tenés que charlarlo. Sí, pero Y ya lo convencemos de decirle Claro, que sí. no, lo venimos charlando y no hay caso. un audio que me Está mandó, difícil, está difícil. porque es como respira por un lado y lo escénico, más tirando a comedia y yo respiro por otro. Nada, Bueno, nada. chicos, Es un miren, tema, se es un nos tema. fue el tiempo volando. Nos No me vamos digas. a despedir con un temazo de la señora que me lo diste, me lo pasaste y quise. ¿Cuál es tu último disco de ahí? Tengo mi disco De en ahí. Spotify, Le Tom. Ese. Sí. Y no sé qué tema El tenés. pájaro, como ese. Corazón de pájaro. Corazón de pájaro, ¿está bien? Sí, muy bien. Bueno, nos despedimos con Corazón de pájaro. Muchísimas gracias. Viva el teatro siempre. Gracias, Gonza. Gracias a Radio Sónica. Y hasta el lunes próximo. Gracias por invitarme. Gracias. Gaby. Bueno, a ver, escuchen qué belleza. Acá sí que me pongo los auriculares. Gracias, Gonza. Se te llamé.